Influencia social. Introducción. Durante esta presentación se presentará el tema acerca de la influencia social, especialmente de qué y cómo se define, y también lo que es el modelo funcionalista y el modelo genético, y la importancia de la influencia social para las personas y los grupos que construyen la sociedad. ¿Qué es la influencia social? Kelman asume que la influencia social tiene lugar cuando una persona cambia su conducta, creencias, actitudes y o conducta manifiesta como resultado de la inducción de alguna otra persona o un grupo. La inducción puede ser deliberada o intencional, por ejemplo, la persuasión y la obediencia. Puede ser también no intencional en varios grados, como cuando un agente de influencia sirve de modelo, e incluso la inducción puede conllevar elementos intencionales y no intencionales, como ocurre cuando la fuente de influencia es un psicoterapeuta. ¿Cómo se definen los procesos de influencia? Pueden ser definidos como regidores de las modificaciones de todo tipo de respuestas observables en el individuo, cambios de respuestas originadas por el conocimiento de las respuestas de otros individuos. Normalización. Según Moscovici, la normalización como proceso de influencia tiende hacia la evitación de los conflictos a través de la vía de compromisos entre los individuos que mantienen opiniones divergentes con el propósito de establecer una norma común. Cuando un grupo o individuo observa una situación u objeto, ambiguo o no, y establece un juicio sobre el mismo y descubre que otros individuos o grupos no comparten su juicio, manteniendo otros diferentes, se origina un conflicto provocado por la evidencia del desacuerdo. Conformidad. Existe en psicología social un modelo que reduce los fenómenos de influencia social a fenómenos de conformidad. Esto es, al hecho de que una persona modifique sus sentimientos, opiniones y conductas en dirección a la posición mantenida por el grupo mayoritario como resultado de la presión física o simbólica ejercida por un líder del grupo o por el propio grupo. Modelo funcionalista. El comportamiento del individuo o del grupo tiene por función asegurar su inserción en el sistema o en el ambiente social. El proceso de influencia implica que los actos de aquellos que siguen la norma son funcionales y adaptivos, mientras que los que se apartan de la norma o van contra ella son considerados como disfuncionales y no adaptativos. Innovación. Proceso de influencia social que tiene como mote una minoría carente de poder que intenta introducir o crear nuevas ideas, nuevos modos de pensamiento o bien modificar los ya existentes. Esto es, que tiene como objetivo el cambio social y no el control social. Modelo genético. Este modelo integra la influencia minoritaria y además conduce a una interpretación de los mecanismos subyacentes en el conformismo. Tal modelo ha ido ganando terreno y la innovación ha ido apareciendo como modalidad de influencia social en importantes obras y manuales de psicología social. Obediencia. Proceso de influencia producido por la presión social de la autoridad ha aparecido constantemente ligada a la conformidad, ya que ésta se produce por la presión social de las mayorías, siendo consideradas ambas modalidades de influencia como formas externas de control social. La obediencia se produce cuando un individuo o grupo modifica su comportamiento a fin de someterse a las órdenes directas de la autoridad. Cambio de actitud. En el cambio de actitud, la comunicación de la fuente es argumentada en el propósito de ser persuasiva, excluyendo las situaciones de discusión en grupo y aquellas en las que el receptor solo es informado de la posición de una o varias personas. Es un área muy ligada conceptualmente al estudio de la influencia social, pero ha tenido su propio desarrollo al margen del de la influencia social. Componente cognitivo. Consiste en las percepciones y creencias hacia un objeto, es decir, en las creencias y modos de ver y pensar sobre el objeto de actitud que reflejan los conocimientos que tienen sobre el objetivo. Las creencias serían meras afirmaciones sobre la realidad de un objeto que no conlleva una valoración positiva o negativa. Componente afectivo. Es considerado el componente fundamental de las actitudes, siendo en ocasiones identificado con la actitud en su conjunto. Ese sentimiento a favor o en contra ante un objeto social. Se realizan consideraciones evaluativas del objeto de salud en términos de positivo o negativo, agrado o desagrado. Componente conectivo o conductual. Es una predisposición a responder de una determinada manera. Como predisposición implica que no siempre la actitud llevará a actuar y, por otro lado, que no se refiere a conductas específicas. Sin embargo, en la medida que es una predisposición a responder, alude a una cierta regularidad o constancia en el comportamiento ante el objeto de actitud. La importancia de la influencia social para las personas y los grupos que construyen a la sociedad.
Es importante porque ayuda a las personas a alcanzar sus objetivos, a persuadir a otros y a crear un cambio positivo, al cambio afectivo y cognoscitivo, mientras que el campo de la conformidad hace de manera relativa más hincapié en el campo del comportamiento y relativamente menos en el cambio afectivo y cognoscitivo.